Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a la materia Patología Vegetal del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, especialmente las secciones 08011 y 082. En la clase de hoy hay un recorrido sobre el estado mundial de la agricultura, ¿sí?, a nivel de continentes latinoamericanos y de Venezuela. Además, veremos cómo las enfermedades han jugado un importante en la historia de la humanidad y actualmente, como cigatoca negra a nivel de Colombia, está en estado de alerta, que está causando bastantes daños en la seguridad alimentaria. Repasaremos conceptos como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, derecho a una alimentación y cómo nosotros, patología vegetal, podemos garantizar todos estos regímenes. De esta forma, daremos inicio a esta unidad número 1 sobre las principales desafíos desde la perspectiva agrícola a nivel mundial. Los principales desafíos desde la perspectiva agrícola y alimentaria son la población mundial está en aumento rápidamente. Esto nos lleva a pensar de que hoy por hoy nos enfrentamos a una población que para el año 2100 rozará los más de 9 millones de habitantes. La lucha contra el hambre y la pobreza, mayor personas en el mundo, menores elementos naturales, ¿sí?, porque se están y además nos enteramos de que las personas están migrando hacia las zonas urbanas. Esto traducir en personas que menos van a estar laborando en el campo venezolano y global. Las migraciones de las zonas rurales urbanas, los cambios en los hábitos de alimentación de las personas, los recursos naturales están subidos a presiones sin precedentes, cambios climáticos y ambientales. La globalización está afectando al sector agrícola y la seguridad alimentaria. Bueno, a continuación vamos a repasar cada uno de estos elementos mundiales. Aquí vemos en esta gráfica que para el año 1950 la población mundial era de alrededor de 2,5 millones de personas. Hoy, 2017, tenemos que estar en un margen de alrededor de 7,5 de personas a nivel mundial y se proyecta que para el 2050 pues roce alrededor de los millones. Esto es un elemento crucial. Vemos cómo hay crisis alimentaria en otros continentes y la tasa de natalidad son altas, especialmente en los países que en vías de desarrollo. Hay que reflexionar sobre esto porque cómo vamos a producir alimentos para abastecer a estas personas, garantizarles su derecho a una alimentación y la seguridad. Venezuela para el año 2015 tenía una población de 31.108.083 habitantes. ¿Sí? Tenemos de alimentos que, si bien no se debe a una problemática geofísica, ¿sí?, por ningún climático, sino más bien por razones de políticas agrarias, por situaciones económicas que están afectando este abastecimiento. La lucha contra la pobreza a nivel mundial no es nueva, no es un concepto del occidente, no es algo que inventó que lo estamos inventando nosotros desde las universidades. Es que siempre se han generado desde las décadas del siglo anterior, donde han habido intereses para garantizar que las personas estén bien nutridas, que no pasen hambre, que no se mueran por inanición. Pero todo esto, vemos que en el año 2007-2008 pues hubo una crisis mundial de alimentos, combustibles, los precios del barril del petróleo, pues obviamente fue afectando los mercados mundiales. Lo vemos por hoy que el petróleo está en su pico más bajo, historia, entonces esto perturba el mundial, la crisis mundial financiera, España, Venezuela, Europa, son naciones que se están viendo perjudicadas por esta secuela de la década anterior. Todo esto nos llevó a comprender que 1.000 millones de personas subnutridas a nivel mundial en el año 2009, lo que quiere decir que cada 7 personas estaba afectada a hambre. Todo esto generó alertas a nivel mundial, creando políticas o intereses, jornadas, seminarios, conferencias como lo del año 2008 sobre la conferencia de alto nivel de seguridad alimentaria, el 2009 el foro de los expertos de alto nivel, cómo alimentar al mundo en el 2050, y en el 2009 la cumbre mundial sobre la seguridad alimentaria.
3 encuentros a nivel mundial que han mostrado el interés que hay en política de diferentes naciones para garantizar esa seguridad alimentaria y luchar obviamente contra el hambre y la sed. Y es precisamente el campo un elemento determinante para abastecer a todos los mercados a nivel mundial de alimentos y también generar empleos, bien sea en el sector primario, sector secundario o terciario, pero siempre todo va a girar en torno a él. Y algo que me llama la atención y es que a veces preocupamos de que hay personas con SIDA, que la malaria, la tuberculosis, el Zika, el dengue, todas estas enfermedades que si bien son importantes para la seguridad pública, son muy importantes, no causan la muerte, como lo que ocurre con las personas que tienen mayor riesgo a la salud mundial por desnutrición y hambre. Esto nos vemos que a nivel mundial el hambre y la desnutrición están matando más personas que el SIDA, la malaria, la tuberculosis. Esto lo reflejamos en el año 2007, son estadísticas actualizadas en esta materia. Allí vemos que en el año 2016 alrededor de 795 millones de personas no tienen suficiente alimentos para llevar una vida saludable y activa. Eso es casi 1 de cada personas de la Tierra. O sea que 1 de cada 9 personas no está bien alimentada, una vida saludable. La gran mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo viven en desarrollo, donde el 12.9% de la población presenta desnudo. Asia, el continente con la mayor persona del mundo que padece hambre, 2/3 del total. El porcentaje en el sur de Asia se ha reducido en los últimos años, pero en Asia occidental ha aumentado ligeramente. África subsahariana es una región con mayor prevalencia, un porcentaje de población con hambre, 1 persona de cada 4 presenta nutrición. La nutrición deficiente es la que casi de la mitad, el 45% de las muertes en niños de 5 años, lo que quiere decir que es de 2.1 millones de niños cada año. 1 de cada 6 niños, aproximadamente 100 millones, en los países en desarrollo, 80 pesos inferior al normal. El caso de Venezuela, el caso del Táchira, que en el mes de abril murieron más de 5 en el hospital central por problemas de desnutrición, subnutrición. Uno de cada 4 en el mundo padece retraso en el crecimiento. En los países en desarrollo la puede elevarse de cada 3. Si la mujer en la agricultura tuviera el mismo acceso que los hombres a los recursos, el número de personas con hambre en el mundo podría reducirse hasta en 105 millones. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. Y lo vemos en nuestro país, esto lo vemos acá en Sudáfrica, hay 23, pero vemos en Venezuela cómo se ha llegado a un punto. Las madres envían a sus niños a las escuelas, no precisamente para recibir una educación de calidad, sino para que el niño sea alimentado por programas alimentarios del educativo. Esto es una realidad y preocupa bastante. Y entonces vemos que para el año 2005 la población va a rozar a más de 9 millones de personas. ¿Cómo aumentarlas cuando este nos refleja que para el año 1960 el 66% de las personas a nivel mundial vivían en zonas rurales? Pero nos vamos al año 2015 y esto descendió un poquito. Vemos que solamente el 46% de las personas rurales están en el año. Entonces nos preocupa mucho, particularmente a mí, de cómo generar más alimentos, ofertar más alimentos en los mercados a las personas de calidad, cuando cada día vemos las proyecciones, las estadísticas, hay menos personas que quieran aceptar vivir en un sector rural y obviamente a producir, a decir, hecho en el campo. Y vemos que en las zonas urbanas ocurre lo opuesto. Para el año 1960 solo había un 34% de personas vivían en zonas rurales, urbanas, perdón. Vemos como ahorita en el año 2015 viven un 50% y el pico es exorbitante, la elevación. Y vemos que cada día los padres, sobre todo acá en Venezuela, que no es un país netamente agrícola, sino que es un país que depende de la industria petrolera, minera, los campesinos le dicen a sus hijos: vayan a la universidad a estudiar, salgan del campo, váyanse a la ciudad. Entonces, ¿cómo
vemos la percepción, la motivación de las personas por migrar a las zonas urbanas, realmente preferir estar en un espacio geográfico más dinamizante, mayor comodidad, entre lo que cabe, pero verdaderamente el campo venezolano y a nivel mundial está siendo desertado, está siendo abandonado, y esto es un elemento preocupante. Más personas que produzcan elementos naturales agotados, y eso se va convirtiendo complejo. Y aquí vemos una comparación, vemos crecimientos urbanos, los rurales, cómo van las estadísticas. Miren, aquí vemos las líneas rojas, son las personas que han vivido en zona rural, vemos la holgura, la caída, las personas urbanas van creciendo, una proyección hasta el año 2030. Y bueno, esto lo dejo para que ustedes reflexionen sobre las situaciones de la agricultura. En el año 2050, bueno, satisfacer las necesidades de 9.200 millones de personas. La producción de alimentos debe aumentar un 70%. En los países en desarrollo debe duplicar. La demanda de cereales de alimentación animal alcanzará 3.000 millones de toneladas frente a las 1.800, o sea que 1.200 millones de toneladas más. La demanda de productos de origen animal aumenta, y esto pues se debe a ingresos económicos de las personas y mayor demanda energética. Tenemos más teléfonos, tenemos más vehículos, necesitamos energía, necesitamos gas, electricidad, y todo eso pues va generando ciertas presiones en los elementos naturales. ¿Cuáles son las prioridades de la agricultura? Bueno, aumentar la producción de alimentos es algo fundamental, pero para ello debemos tener métodos de producción más eficaces y más sostenibles. Esto quiere decir que debemos garantizar de que los cultivos tengan mayores rendimientos, pero para eso debemos tener mejores riegos, ¿sí? El agua se está agotando, entonces debemos invertir en riegos por goteo, riegos que sean más eficientes, que permitan reutilizar los demás elementos del ambiente. Y la agricultura se obliga a depender de una fuerza de trabajo rural más reducida. Menores personas destinadas al campo produciendo, nosotros sí como sociedad le vamos a exigir que tengamos más alimento. ¿Y cómo hacer? Si muchas veces el campo está abandonado, especialmente en Venezuela, no se capacita a las personas, no se atiende, no se orienta, no se les proporcionan financiamientos, no se les dice aquí hay un laboratorio para que ellos te asesoren, hagan análisis de suelo, control de calidad. Eso no existe, no hay motivación, y esto es un caso venezolano particular que debemos mirarlo con una visión más crítica. ¿Cómo dejar de que Venezuela sea un país petrolero o cambie su economía a una economía agraria? Porque tenemos escasez, pero la escasez no se debe por falta de superficie de tierra, ni se debe por un exceso de población, por políticas ineficientes. La adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Hoy el cambio es real, vemos la cumbre de París, la conferencia, la COP23 que se desarrolló, pues bueno, son elementos donde más de 170 naciones dijeron, oye, el cambio climático es real, debemos hacer algo, y para eso la agricultura es divergente, porque es la economía que más contribuye al cambio climático. Hay más deforestación, hay más uso irracional de los naturales, se intoxica el ambiente, pero a su vez es donde podemos crear sistemas diversificados agroforestales que nos permitan adaptarnos a los cambios. La presión sobre los recursos naturales, bueno, en los últimos 50 años se ha desaparecido un tercio de las tierras cultivadas a nivel mundial, y cada año se pierden 10 millones de hectáreas a nivel mundial, y esto es por el uso irracional del suelo, exceso de la basa, uso indiscriminado de químicos, la no rotación de cultivos, la extracción de minerales, la no sustentabilidad de los sistemas agroproductivos están llevando a que los suelos, las tierras, que es la vida del agricultor, se esté agotando. Los recursos del agua, el agua se está agotando, pero necesitamos tecnología eficiente, ordenación. Acá el agua que se utiliza de un acueducto que es para consumo humano no es la misma que se debe utilizar para cultura. Es un caso de Venezuela. Vemos que cualquier persona que tenga una unidad de producción, un sistema agroecológico, al tubo matriz conecta una toma de agua para regar cultivos, o simplemente
trae agua de manera irregular de las nacientes de agua, y esto debe tener un control. El agua no debe ser regalada, debe ser un recurso que debe tener un valor económico, debe tener un valor legal, y se debe hacer algo. Las personas, mire, para consumirse usted cuando cocinen en sus casas 1 kilo de carne, necesitamos 1400 litros de agua. Algodón, las personas que utilizan jean, franela, que sean de este material, pues necesita para cada kilo 10.000 de agua. Para 1 kilo de arroz, 2.500 litros de agua. 1 kilo, 1.600 litros de agua. 1 litro de leche, 1.000 litros. Una cerveza, 300 litros de agua. Esto es algo exorbitante, y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué 1 kilo de carne de agua? Bueno, necesitamos primero cultivar pastos, el agua que deben beber animales, el agua que se necesita para los procesamientos de la carne, su cocción, su preparación, todo esto van a llevar que allí. Entonces vemos que el 97% del agua a nivel mundial está en océanos, ¿sí? Agua salada. Del 2.5 es agua dulce, pero resulta que de ese 2.5 el 70% se utiliza para la agricultura y el 22% se utiliza para la industria, quedando en un 8% que es utilizable en el humano. Y bueno, sencillamente para el 2030 va a haber un déficit de agua del 40%, o sea, vamos a tener 40% menos agua de la que necesitamos, y el aumento de consumo pues aumentará un 55%, menos agua, más consumo, mayor demanda, y esto hay que verlo con bastante crisis. Aquí le dejo un esquema resumido sobre lo que va a ocurrir en unos 50 años. ¿Sí? Los bienes públicos, inversión de capital para la agricultura, han incrementado el riego, permiten aumentar la productividad, reducir el hambre, disminuir la pobreza, aumento del empleo. Sin embargo, en la actualidad las variables climáticas, la pérdida del agua freática, son problemas urgentes, se está agotando y necesitamos conocimiento actualizado, tecnología, inversión, estrategias ineludibles desde un enfoque ecosistémico para hacer uso racional del recurso hídrico. Los bosques, allí lo vemos, un ecosistema forestal que está siendo degradado, se está agotando, consecuencias, los modelos de producción, el crecimiento demográfico, la gestión ineficiente, la conservación de las tierras, los incendios, las plagas, las enfermedades, las catástrofes naturales, especies invasoras, otros, está generando alguna presión sobre esa. Vemos el año 2016, el año más caliente en toda la historia de la Tierra. Tiene sus registros, obviamente, desde el año 1820, pues la temperatura aumentó 1.2 grados, y eso lo vemos reflejado en que ya hay zonas geográficas donde el agua se ha agotado, donde por lo menos se sembraban papa en ciertas zonas geográficas, ya hoy no ocurre, o vemos áreas donde por lo menos el Frailejón en media, los bancos productivos de agua se están secando, se están derritiendo los glaciares, y esto nos va a afectar gravemente, y ya estamos percibiendo los efectos, y solamente con 1.2 grados que ha aumentado la temperatura. Para la altura, y en el caso de nosotros de la patología vegetal, esto nos refleja donde van a haber mayores plagas, ¿sí? Insectos que van a ser vectores de enfermedades, plagas que van a emerger nuevamente porque ya los ciclos de reproducción cortan, hay mayores características ambientales que favorecen al desarrollo de las enfermedades, y un elemento fundamental, debemos hacer algo, y la agricultura moderna no debe tener una visión de que atacar las problemáticas químicas o desde una solución única. Pues los cambios climáticos y ambientales repercusiones en los ecosistemas, bosques que se secan, migración de insectos, de aves, agotamiento del agua, desertificación. Lo vemos por acá en Rubio, flamencos. Aquí mismito al lado de la ciudad, en la Y, vemos en las tardes esas flamencos, que son más exóticos, que son de la gran sabana y no deberían estar en estas áreas. Ya vemos como el oso frontino está desciendo. Claro, también por la caza, también elementos ambientales que están influenciando sobre ellos. Los cambios climáticos afectan la biodiversidad, extinción de especies, perturban la producción de alimentos. Usted tiene un cultivo de caraota y resulta que usted es seguido por un calendario
climatológico de Venezuela, que en esa época llovió y no debía llover, o las lluvias fueron demasiado elevadas en una noche, y eso de la producción, la elevación de los niveles del mar, los trastornos del sistema y la infraestructura de la distribución de alimentos. Vemos que llueve, las carreteras se caen, hay trancas, se pierden alimentos, las cosechas pierden su calidad, y bueno, son elementos que vamos a ir a analizar el transcurso del semestre. Se acentuará la concentración actual de la inseguridad alimentaria. Obvio, ellos se van viendo afectados por un cambio climático real, y sencillamente no vamos a poder ofrecer la cantidad de alimentos que necesitamos, ni en la calidad, ni en la cantidad, con la inocuidad deseada, reduciéndose en una inseguridad alimentaria, entre otras consecuencias que tienen los cambios climáticos y ambientales. Por ello, la agricultura, como lo dije anteriormente, debe generar estrategias de adaptación y mitigación a una agricultura sostenible, una transición y una relación de los alimentos y la energía, porque muchas veces producir un huevo, un pollo, una carne en la que estamos en otros sectores, entonces debemos tener algo en equilibrio, algo racional. Y la globalización pues ha afectado o ha generado cambios en el sector agrícola, y eso se ve porque en el año 1980 los agricultores, los empresarios no tenían la cantidad de información como la tenemos hoy en día. Hoy tenemos un internet donde fácilmente podemos comparar métodos de siembra, naciones, tenemos reportes de rendimiento. En Costa Rica se producen toneladas de caña de azúcar por tonelada, en Venezuela se producen 40. Oye, estamos por debajo de otras naciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tecnologías aplican ellos? Y eso te causar un desarrollo a nivel agrícola, mayor capital, y hay más dinero fluctuando, marketing. O sea, aquí usted saca un producto agroecológico y usted lo propaga por los medios de comunicación, las redes sociales, hay tecnología, hay sistemas de riego, hay maquinaria, hay cualquier cosa inimaginable ya disponible para el servicio, agricultores, bienes y servicios. Todo esto impulsa cambios drásticos y ligeros en el sistema agroalimentario del mundo. Y bueno, algunos cambios han sido positivos, otros no, pero hay que saber administrar la información, filtrar, manejar el capital, las tecnologías. Vamos a tener cambios en pro de garantizar alimentaria para el año 2050. El derecho a una alimentación, bueno, aquí dejo algunos elementos, conceptos, para que ustedes tengan una noción. Repaso el de la ONU 2002, es un humano inherente a todas las personas, que consiste en tener acceso regular, permanente y selección directa o por medio de compra financiera adecuado y suficiente en cantidad y calidad, que corran tradiciones culturales son las que las consumen, asegurando la realización física, mental, individual y colectiva de una vida libre. Partiendo de este concepto, pues vamos a ver que realmente en Venezuela no hay un derecho a la alimentación, y esto se debe a que el programa de alimentación que hay en nuestra nación, bueno, nos provee ciertos alimentos, pero como no los hay en un acceso regular, que usted diga, bueno, yo los días voy a tener acceso a este alimento toda la semana, eso nos dice que no hay una seguridad alimentaria, no vemos los controles ya, por lo tanto no se cumple una seguridad alimentaria. Bueno, ustedes miran, vamos a ir a un mundo donde todo este sistema de abastecimiento nos provee los alimentos toda la semana. Simulemos eso. ¿Qué pasa? Ellos tienen cierta cantidad de artículos, 10, 8 artículos, y usted consume, pero resulta que usted no quiere leche completa, sino usted quiere una leche descremada, o quiere una leche enriquecida con minerales. Bueno, sencillamente por ese deseo físico y psicológico suyo no hay una seguridad alimentaria. Que te digan un kilo de pasta, bueno, pero si usted no lo puede consumir la cantidad que usted quiere, o no la puede preparar como usted quiere, eso indica que no hay un derecho a una alimentación adecuada. Por tanto, el derecho a una alimentación adecuada no es igual al derecho a ser alimentado. Nosotros no necesitamos que nos regalen los alimentos. Igual al derecho a alimentos seguros, ¿no? El hecho de que digan, no, ese alimento viene seguro, no representa riesgo para usted, está bien, pero si es muy costoso, no hay un derecho a una alimentación. No es un coste occidental, no es algo voluntario, no es una moda de rollo, no es algo ideológico, que derecha o izquierda, no es demasiado legalista, no es específico de la agricultura, no es un invento, no es algo innecesario,
no es demasiado exigente para los gobiernos, no es necesario un gran gobierno, sencillamente lo que tienen que darnos garantías para garantizarlo. Demasiado para los gobiernos, no, porque si genera políticas, automáticamente las personas se van a orientar a ese sector y van a desarrollar agricultura que tenga calidad, actividad de precios, acceso inocuo y que represente a nivel psicológico, que las personas puedan acceder a sus alimentos como quieran. Una alimentación adecuada presenta una pirámide donde se basa en los principios de los derechos humanos, una dignidad humana, una responsabilidad, un empoderamiento, no discriminación, participación, transparencia y una regla de ley. Estos son los elementos o los derechos humanos básicos. Y arriba vemos un aspecto de la disponibilidad de los alimentos, que usted tenga acceso cuando quiera, que sea regular, que sea una estabilidad y que usted pueda preparar lo que quiera. Si vemos este cruce entre derechos y aspectos legales conforman un derecho a una alimentación adecuada, pero uniendo macro al derecho pues garantiza una seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria no es otra cosa que es el derecho de pueblos alimentivos culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenible, ecológica y sin derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Eso es una alimentaria, que los venezolanos tengan acceso por lo menos a yuca, ellos quieran la cantidad, bueno, que la compren a un precio justo, en la calidad que ellos desean, en el momento que quieran, que digan, bueno, yo la voy a preparar frita, cocida, asada, en casa, en pasteles, como quieran, que es una verdura que es de nuestra nación, es originaria de aquí, pues nos va a garantizar efectivamente una soberanía alimentaria. Es decir, bueno, como productores, como agricultores de nuestra nación, queremos dedicarnos a impulsar la producción de aguacate o sembrar lo siguiente, bueno, que se haga lo que las personas deseen, obviamente bajo un ámbito legal, regulatorio, planificado y ordenado, pero que todos tengamos derecho a decir, quiero esto, tengo derecho. La soberanía alimentaria tiene principios, los derechos humanos, necesita una reforma agraria, una protección de los recursos naturales, una reorganización alimentaria, eliminar la globalización, una paz social y un control demográfico. Estos son elementos necesarios para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, alimentaria existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Entonces la seguridad alimentaria tiene varias dimensiones, que es disponibilidad de alimentos, el acceso, la utilización y la estabilidad. Acá vemos que el derecho a una alimentación adecuada es una legal y una soberanía alimentaria es algo público y una seguridad alimentaria es algo técnico. Los retos y las perspectivas de la sanidad vegetal, bueno, la importancia de la enfermedad en las plantas, ya la vimos, conocemos por qué son importantes a nivel de la seguridad alimentaria. Enfermedades, si tenemos una producción que está siendo afectada por una patología, sencillamente va a generar desempleo, va a generar hambre en las sociedades modernas. Los bienes y servicios, muchas personas, parques de atracciones, parques ecológicos, si un bosque de esos artificiales es atacado por una enfermedad, pues sencillamente van a desaparecer especies biológicas que van a afectar esos bienes y servicios. El desarrollo de una nación, si no tenemos una producción segura, libre de enfermedades, no va a haber un desarrollo de la nación. La sustentabilidad del sistema, claro, por supuesto, las enfermedades pueden colocar el equilibrio de un ecosistema, porque allí se pueden generar prácticas irracionales que van a afectar ese sistema. Cambios climáticos juegan un papel fundamental. Si en áreas geográficas una persona decide que en ese suelo ya no hay más producción y decide deforestar más, pues estamos contribuyendo al climático. Que hay una enfermedad y utilizan esos agrotóxicos, en su mayoría contribuyen a un efecto invernadero y consigo un cambio climático. Las enfermedades son importantes en la educación. Muchas personas desconocen o dicen, oye, las enfermedades de la planta son algo muy relevante, la percepción a nivel social de lo que son las enfermedades de la planta es muy baja y la educación es un elemento determinante para ello. Aquí vemos sobre enfermedades que han desempeñado un relevante en la historia de la humanidad, el trisón tardío, la papa,
que bueno, desde el año 1845 en Irlanda pues desencadenó muerte de millones de personas por hambre, la migración de casi 1.500.000 a América del Norte. Son ejemplos de enfermedades que han jugado un rol importante, y es una enfermedad que fue en el año 1845. Bueno, ya se generaron manejo, pero todavía están presentes. Vemos en todas las zonas productoras de papa está el tizón tardío. ¿De qué depende? Bueno, generar estrategias de manejos fitosanitarios donde se puedan manejar esas enfermedades o tenerlas sobre umbrales que nos representen riesgo para la seguridad alimentaria de un país. Acá tenemos lo que es el fuego bacteriano del peral. Vemos lo que saca la quemazón de las hojas, la pudrición acuosa de los frutos, la afectación del xilema y el floema. Y estos son ejemplos históricos de cómo la introducción, ¿sí?, el encuentro de plantas nativas con plantas exóticas regiones pues inducen las enfermedades en un área geográfica y pueden crear efectos devastadores. Imaginémonos que en Venezuela o en Rubio, precisamente, simplificar mejor, fuera una zona productora y está libre del fuego bacteriano, y usted decidió importar una variedad de rendimiento de España o Colombia y la introdujo a Venezuela, y no sé, con los controles regulatorios, pues sencillamente eso nos llevó a que las especies nativas no estaban defensas para esa enfermedad, y bueno, ya acabó con nuestra producción aquí en Rubio. Es un ejemplo de cómo las enfermedades han jugado un rol importante en la zona. Por allí tenemos el mal de Panamá de la platanera, y es un tema de cómo los cambios tecnológicos agrícolas pueden tener una enorme trascendencia en la sanidad de un cultivo. Inundación de suelos para controlar esta enfermedad pues ha desencadenado de que hoy casi todas las variedades de musáceas del Cavendish estén desapareciendo. Ya Colombia está libre de esta enfermedad, pero desató una campaña por todos los medios de comunicación, de capacitación a los agricultores en las redes sociales sobre Colombia es libre del mal de Panamá, y donde todo el material que sea procedente de ciertos países centroamericanos no se deja acceder al país para evitar riesgos. Y vemos cómo afecta los pseudotallos, afecta las hojas, los frutos son muy delgados, y entonces son ejemplos allí. En el caso del castaño, del chancro, del castaño, pues ha sido todo lo que es el sistema del tallo. Aquí vemos algunos elementos del hongo por allí, y esto es casi lo que pasó con el peral. Se introdujo en América del Norte plantas exóticas, ¿sí?, para hacer campañas de reforestación, y esto resultó en que las plantas que fueron introducidas en América del Norte están afectadas por el chancro del castaño, o mejor aún por su agente causal, Cryphonectria parasítica, y bueno, comenzó a diseminar enfermedad por toda Norteamérica, tanto así que causó ración total de la especie del castaño americano. Tenemos lo que es la necrosis del maíz, una muy común acá en todo nuestro territorio, y la devastación que puede ser el resultado de incidencia de homogeneidad genética sin solución de continuidad de estas áreas de cultivo. Sencillamente, desde que el hombre comenzó su vida se dedicó al monocultivo, a la mayor producción de alimentos, entonces hay más uniformidad genética, están los elementos ambientales necesarios para que se desarrolle esta agente causal, y bueno, hoy devastó presente en muchas áreas maiceras. Entonces, ¿qué ocurrió con la percepción social de la enfermedad de las plantas? Bueno, la incidencia de fitoenfermedades no es algo relevante, o sea, la persona de nuestras sociedades modernas no toman en cuenta que las enfermedades las plantas padecen enfermedades y que nos afectan la producción de alimentos, y a su vez sus bienes públicos, mejor dicho, los dirigentes, especialmente en nuestro país, de personas incompetentes, colocan a las órdenes de los ministros, desconocen estos elementos que las personas técnicas que se han formado en ello lo conocen. Entonces esto desencadena en políticas públicas eficaces
y por lo tanto nos afecta el sistema educativo. Bueno, pero ¿por qué afecta el sistema educativo? Bueno, formación superior media y técnica en materia de sanidad no acertada. Sí, porque los profesores, algunos siguen estudiando cosas obsoletos de los 170, 80, no conocen cuál es el rol de las fitas en la seguridad alimentaria, en el desarrollo de una nación, y bueno, vemos que egresan universitarios o de escuelas técnicas como profesionales incapaces de generar políticas eficientes y asertivas, por supuesto. Y las pérdidas de la enfermedad, pues bueno, aquí vemos de que en la unidad de Bonn se tomaron cultivos importantes para la sociedad como el algodón, el arroz, el café, la cebada, la papa, la soya y el trigo, acumulada superficie cultivada en el mundo para los años 1908 y 2013, y cultivo más relevante para la alimentación y la industria. Sin embargo, en ese tiempo hubieron pérdidas del % de la cosecha alcanzada, pero de ese 30% el 13% se debía a enfermedades y a enfermedades, más un 10% de enfermedades por cosecha. O sea, cosechamos los alimentos, pero resulta que también las enfermedades nos están afectando en nuestros almacenes. Todo ello a pesar de que en los cultivos muestreados se habían llevado a cabo acciones de lucha contra la enfermedad. O sea, se habían desarrollado cualquier tipo de tecnología y manejos para manejar las enfermedades, y se obtuvo todas estas pérdidas. Y entonces esto se debe a que la modificación en las estrategias de la producción agrícola para la mejora de la productividad basada en nuevas tecnologías de cultivo, pues han modificado la estructura de las plantaciones, la intensificación de la densidad, la extensión de los monocultivos, la tecnología de riego, la estrategia de laboreo, uso de cuota, mecanización de la cosecha, germoplasma vegetal, profusión y facilidad de intercambio de material. Todo esto pues ha llevado a la conciencia de que hoy por hoy se emerjan nuevas enfermedades, y reemerges que ya se habían regulado. La fitopatología, por lo tanto, debe asegurar que las alcancen el rendimiento determinado por su potencial genético en el marco de las limitaciones físicas determinadas por ambiente variable. O sea, no se trata de sembrar una planta de tomate y decir, bueno, saqué 4 tomates. No, pero resulta que la genética de ella es determinada para que produciera 20 tomates. Entonces, ver que la cultura se debe desarrollar es eso, alcance su potencial genético. Por supuesto, la fitopatología debe propiciar el uso eficiente de insumos necesarios para la producción, el agua, el suelo, la fertilización y energía. Enseñar al agricultor de proveer el agua necesaria, el uso del suelo, que no se debe estar aplicando para manejo de enfermedades, que si usa exceso de fertilizantes aumenta las posibilidades de enfermedades foliares, el uso de la energía, entre otros elementos, el manejo de agrotóxicos. Todo esto para asegurar la salinidad y salubridad de productos cosechados. Para concluir, en el escenario de hoy y mañana está el agricultor. Un desafío que todos tenemos que promover ante la sociedad es el rol que tiene el agricultor como proveedor de alimentos en abundancia, a menor costos, usando responsablemente las tecnologías. Está hoy en el centro de nuestras sociedades modernas. Seguirá estando porque debemos alimentar un planeta con más de 9.200 millones de personas para el 2050, y es un desafío que solo podemos enfrentar trabajando juntos quienes hacemos parte de la cadena agroalimentaria. Les doy unas referencias para que ustedes estén, y de esta forma queda concluida la unidad 1. Los invito a